Liz. Ya. A ver, chicos. Vamos a comenzar, ¿sí? Ya. A ver, chicos, el día de hoy vamos a ver cuáles son las cosas o lo que el paciente exige cuando nosotros vamos a darle la atención en el área de salud, ¿sí? Vamos a ver con qué tipo de pacientes nos vamos a encontrar, cuáles son cada uno de ellos, como tenemos que también tener en cuenta que cada paciente o cada cliente es un ser único y cada uno tiene pues su forma de pensar, su forma de actuar para poder recibir la atención. Tenemos pacientes que saben tener su paciencia para esperar el turno, para ser atendidos, pero hay pacientes también que en cambio se desesperan y quieren que se les atienda lo más pronto posible. Entonces, todo esto vamos a ver, ¿sí? Tenemos que tener en claro que un sistema sanitario, que un sistema sanitario humanizado es aquel cuya razón de este es estar al servicio de la persona y por tanto pensado y concebido en función del hombre, ¿sí? Nosotros al ser humanistas con el paciente, pues obviamente vamos a lograr una buena atención con calidad y calidez. Tenemos que tener en cuenta que, como les dije en las primeras clases, en esta materia el cliente se le denomina paciente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un cliente hospitalizado es un ser único que se encuentra en un momento vulnerable debido a que su mayor bienestar se encuentra amenazado, ¿sí? Este cliente o paciente requiere una atención segura y humana, además de competente en lo que a técnico científico refiere. ¿Cuál es nuestra obligación como personal de salud? Como personal de salud, nuestra obligación es atender al paciente de una manera humanizada para lograr que la atención con calidad y calidez, ¿sí? Cuando el paciente se encuentra hospitalizado, pues obviamente se vuelve más vulnerable, más sensible, no tanto solo en la cuestión de su salud, sino también en su cuestión física, psicológica. Nuestra obligación, ¿cuál es? Brindarle la atención para que el paciente se sienta seguro, se sienta conforme, se sienta a gusto con nuestra atención, ¿sí? Tenemos que la humanización es el gran avance del siglo XXI. ¿Qué quieren los pacientes? Ellos quieren y tienen derecho a ser tratados de una manera más humana, como un ser especial, tal como lo son. Ellos deben de sentir y vivir la experiencia de ser tratados con respeto, seguridad y competencia por todos los que están ahí para ayudarlos en lo que necesiten, ¿sí? Como les decía, nuestra obligación como personal de salud, ustedes futuros profesionales de la salud, pues nuestra obligación es tratar al paciente de la mejor manera, ya que ellos tienen todo el derecho de ser tratados de una manera más humana, sí, de tener un trato especial de acuerdo al paciente que nosotros presentemos en el servicio hospitalario. Tenemos también que la humanización dentro del hospital no solo se refiere al cuidado del personal médico de enfermería prestado en el tratamiento de la enfermedad, ¿sí? Nosotros, aparte de ver o tratar de curar la enfermedad del paciente, es abordar también temas como son confort y seguridad del paciente, aseo del paciente, ayudarle igual en la vestimenta al paciente, ¿sí? No solo ver que el paciente se sienta bien con su salud, sino también física y psicológicamente. Aquí tenemos que, sino también las condiciones necesarias para que el paciente se recupere más rápidamente o tenga su dolor aliviado, además de también contribuir con un entorno que proporciona seguridad y comodidad tanto para el cliente como para sus familias. Si nosotros le brindamos confort, seguridad, le ayudamos en lo que el paciente necesite, pues obviamente el paciente se va a recuperar de manera más pronta porque él está viendo el interés en nosotros en querer ver el bienestar de él, ¿sí? Tenemos la humanización de la atención. Humanizar es un asunto ético que tiene que ver con los valores que conducen nuestra conducta en el ámbito de la salud. Cuando los valores nos llevan a diseñar políticas, programas, realizar cuidados y velar por las relaciones asociadas con la dignidad de todo ser humano, hablamos de humanización. Ustedes igual en primer semestre vieron lo que es ética y legislación, bioética y legislación, que vieron la forma de cómo tratar al paciente, cómo evitar los eventos adversos, cuáles son las penas de cárcel si existiera algún evento adverso que pueda producir la muerte del paciente, cuántos años son estos, todo esto vieron, ¿no es cierto? El tratar al paciente con calidad y calidez,
¿sí? Humanización de la atención también nos dice que por ello es de gran importancia tener en cuenta la preparación de los profesionales en salud para la concientización y sensibilización con respecto a la atención de los usuarios, que debe realizarse en el contexto de ética y los valores. De este modo se pretende que atender al paciente y suplir sus necesidades a nivel físico, emocional, intelectual y social, ¿sí? El paciente no solo requiere de la atención de su salud, de ver su bienestar, sino también de que su parte intelectual, física y social y emocional, pues obviamente se encuentre bien. Ustedes también tienen que tener en cuenta que el paciente en el momento de ingresar a una casa de salud para recibir atención o para recibir un tratamiento, para estar hospitalizado, pues obviamente ya no va a tener esa misma seguridad de cuando está en su casa, esa misma libertad de hacer las cosas lo que él quiera, pues obviamente ya se va a someter a las reglas que existen en el hospital, él ya no va a tener igual esa libertad de realizar sus cosas como lo hacía en su casa, porque obviamente aquí ya tiene que compartir con más personas, ¿sí? Es de gran importancia que las instituciones prestadoras de servicio de salud, tanto las universidades como nosotros docentes, pues formar profesionales de salud en ustedes, implementar además capacitaciones en humanización y de que dichas temáticas sean fundamentales en la atención y formación profesional. Nosotros como docentes, ¿cuál es nuestra obligación? Tratar de formarles a ustedes como futuros profesionales de la salud, pues obviamente que tengan ética para realizar sus procedimientos, que lo realicen de la mejor manera y siempre antes que nada teniendo vocación de la carrera que ustedes escogieron, porque obviamente nosotros para atender a diversos pacientes tenemos que primeramente tener paciencia, tolerancia para cada uno de ellos, como les digo, hay pacientes de diferente tipo de carácter, cada paciente es un ser único, un paciente tendrá pues obviamente esa predisposición de esperar, de que sea atendido tranquilamente, pero hay pacientes en cambio que se desesperan, que empiezan a insultar, a gritar, un sinnúmero de cosas y ahí estamos nosotros para brindarles ayuda, tranquilizar al paciente, indicarle cuáles son las normas del lugar donde nosotros estamos brindándole la atención. Igualmente, así se logrará que las personas y usuarios de la salud sean considerados como seres humanos en un sentido global. Además, creando conciencia de que la atención en salud ubica al usuario y a su familia en una situación de incertidumbre que les genera angustia asociadas con varios factores tales como el pronóstico de su enfermedad, la separación de su entorno familiar, de su entorno laboral y social. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que nosotros tenemos la obligación de tratar de que el paciente se sienta adecuadamente, se sienta seguro. Además de esto, pues explicarle de la mejor manera cuál es el procedimiento que él tiene que seguir, cuál es el tratamiento que él tiene que continuar para poder cómo es luchar contra su enfermedad, igualmente ver el entorno social, laboral del paciente. ¿Qué quiere decir laboral? Darle apoyo al paciente, principalmente en aquellos que viven del día a día, ¿sí? Porque obviamente, digamos, una persona que vende por afuera cualquier cosa, se enferma, llega a la casa de salud y obviamente es el que mantiene a su hogar, el que se va a sentir, se va a deprimir porque no va a haber quien alimente a sus hijos, se va a sentir más decaído, no va a tener esa predisposición de querer recuperarse, sino de querer salir lo más pronto posible. Y tenemos que también tener en cuenta que todo nuestro cuerpo se asocia, ¿sí? Si nosotros estamos preocupados, pensando en una cosa, otra cosa, nos deprimimos, obviamente nuestro estado de salud también va a deteriorarse o va a producir algún tipo de problema, ¿sí? También tenemos que convertirnos en un ambiente intimidante, especialmente en servicios que por sus condiciones físicas pueden ocasionar estrés al rodearse de personas desconocidas a quienes de alguna forma deben entregarles parte de su intimidad. Lo que les decía anteriormente, ¿sí? Que el paciente en el momento en el que ingresa a la casa hospitalaria, pues va a tener que compartir con otras personas, con otro tipo de familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente ustedes han visto en el área de salud pública, más que nada, existen las habitaciones, que existen camas o cubículos ahí mismo, y ahí se les coloca a diversos pacientes, 3, 4, 5 pacientes, y obviamente ellos ya no van a tener esa forma de realizar las cosas como lo hacían en su casa, como por ejemplo desvestirse de así
sin que nadie les vea, pues obviamente ella tiene que compartir una habitación con otro tipo de personas. Y ahí estamos nosotros para brindarles nuestro apoyo, para saberles explicar, para ayudarles en lo que ellos necesiten. Al someterse a asuntos médicos complejos que no entiendan y a dificultades financieras de su familia o desplazamientos geográficos que se suman a barreras culturales que aumentan su angustia, ¿sí? El paciente en el momento en el que ingresa a la casa de salud no solo piensa en él, sino también en su familia, en qué pasará, qué problemas pasará con su familia, qué estará pasando afuera mientras él está hospitalizado, ¿sí? El efecto humanizante de la buena educación nos dice que una buena educación significa llamar al otro por su nombre, darle la importancia y el respeto que se merece, informarle oportuna y adecuadamente de su estado para que tome las decisiones pertinentes y define el plan de acción a seguir, es ser detallista, intuitivo, compasivo y afectivo, ¿sí? Nosotros como personal de salud y ustedes futuros profesionales, pues obviamente ya con el pasar del tiempo se van dando cuenta qué molestia presenta el paciente, a pesar de que él mismo a veces no les diga, o si se encuentra igualmente deprimido, si se encuentra callado, si se encuentra opacado, pues nosotros ahí estamos para brindarle nuestra ayuda, ¿sí? A nosotros lo primero que tenemos que aprender es ser educado. ¿Qué nos quiere decir esto? Llamar al paciente por el nombre. Yo sé que es difícil aprenderse tantos nombres, pero obviamente a veces nosotros cogemos la historia y ya le vemos y le decimos, buenos días, señor Miguel Arango, por decirles. ¿Cómo está usted? ¿Sí? ¿Cómo se encuentra? Se siente mejor, entonces el que va a decir el paciente, le importo, ¿sí? La persona o la señorita que me está cuidando, el señor que me está cuidando, pues obviamente da esa predisposición de que le importan, de que obviamente va a sentirse más seguro y nos va a brindar más la confianza, ¿sí? El efecto humanizado de la buena educación es entender primero las molestias físicas como el hambre, la sed, el mareo, el vértigo, la disnea, antes de cuestionar. Nosotros cuando ingresa el paciente, ¿qué le vemos? Ya le vemos algunos signos que el paciente presenta. Obviamente los síntomas que él presenta nos dice pero nosotros ya le vemos que está con vómito, náusea, le vemos pálido, le vemos que aparte de eso presenta mareo porque ya se quiere caer cuando nosotros estamos ayudando a ingresar al área hospitalario, a subirse a la camilla. A veces no es necesario cuestionar porque obviamente él ya nosotros observamos lo que él presenta, ¿sí? Nuestra obligación, ¿cuál es? Calmar el dolor, procurar el sueño y ayudar a la adecuada oxigenación, que quiere decir que el paciente se sienta seguro, conforme, en un área de confort estable, ¿sí? Saludar al paciente, acompañarle, igual ayudarle a caminar, a subir a la camilla, ayudarlo a vestirse y a desvestirse, es nuestra obligación como personal de salud, ¿sí? No solo el tratar de aliviar el dolor, sino también, como les digo, ver algunos otros factores, ¿sí? Tenemos que la seguridad del paciente, si hay humanización, garantiza la seguridad. Si nosotros somos humanos, vamos a garantizar la seguridad del mismo, ¿sí? ¿Qué es una cultura de la seguridad? Es la conciencia de que las cosas pueden ir mal. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que nosotros tenemos que ser capaces de reconocer los errores, aprender de ellos y actuar para mejorar las cosas en una próxima ocasión. Nosotros somos humanos, también podemos errar, podemos cometer errores, pero a pesar de esto, ¿cuál es nuestra obligación? Reconocer el error que cometimos, aprender y tratar de mejorar. Si nosotros cometemos un error con un paciente, pues obviamente al otro paciente que tengamos los mismos problemas, vamos a aprender de ellos para poder actuar de la mejor manera y no volver a cometer el mismo error. Tenemos también aquí una frase que me gustó mucho, que quiero que ustedes lo pongan en práctica, que equivocarse es de humanos, ocultar los errores una estupidez y no aprender de ellos es imperdonable, ¿sí? Equivocarse, como les digo, es de humanos, todos los seres humanos cometemos errores, si fuéramos perfectos, fuéramos Dios, pues obviamente no va a existir esto. Además de esto, tenemos que aprender de ellos, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué es importante la seguridad? Las razones económicas para mejorar la seguridad de los pacientes son poderosas. ¿Por qué? Porque los estudios muestran que en algunos países se han perdido entre 6,000 millones y 20,000 millones por año a causa de la prolongación de la estancia en el hospital, las infecciones intrahospitalarias, el lucro cesante, la discapacidad y los gastos médicos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tratar de evitar cometer accidentes laborales con el paciente o producir un evento adverso. ¿Por qué? Porque obviamente esto va a causar más gastos para
el lugar hospitalario, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que gastar que en nuevos insumos médicos para poder recuperar la salud del paciente. Obviamente, aparte de esto, vamos a tener que cubrir la estancia del paciente en el área hospitalaria, que esto también ya es un gasto más, aparte extra. Por eso es que nosotros tenemos que realizar los procedimientos con el paciente de la mejor manera para evitar este tipo de problemas, ¿sí? Tenemos también la magnitud de problemas que son otros costos, que son los eventos adversos, se vuelven muy costosos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Los costos principalmente en la vida, que ustedes saben que una vida de un familiar es irreparable, no tiene costo. Además, los costos en prestigios de los trabajadores de la salud, que es la segunda víctima, los costos en renombre y prestigios de la institución, las quejas, las demandas, las compensaciones y las conciliaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el familiar cuando pierde a un paciente que pasó por un evento adverso o algún error médico, pues obviamente que va a haber quejas, demandas, ya necesita el área hospitalaria tener más, gastar más sus recursos para poder defenderse de la mejor manera con los familiares. Igualmente, aparte de esto, la indemnización que el familiar a veces requiere por la muerte de su familiar, ¿sí? Además de esto, los costos de los medicamentos y todo eso, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta si solo nos detenemos en que los eventos generan quejas o demandas, queda mucha información oculta. Tenemos que tener en cuenta que la tasa de reportes es en 1.5% de los eventos adversos. Tenemos las quejas, las demandas y la información oculta, ¿sí? Tenemos la visión jurídica de la seguridad del paciente, que todo procedimiento no solo terapéutico, sino diagnóstico, tiene asociado un riesgo para el paciente, entendiéndose por riesgo no solo el riesgo vital, sino también la posibilidad de que el diagnóstico sea incorrecto o que el resultado de las acciones del personal de salud produzcan algún daño o secuela psíquica, física o permanente, ¿sí? Nosotros tenemos que valorar de la mejor manera al paciente, realizar el examen físico para evitar algún error médico, ¿sí? O un diagnóstico sea incorrecto. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos un paciente ingresa para ser amputado la pierna izquierda y nosotros al pasarle al área de quirófano señalado, obviamente ustedes cuando pasan a un paciente al área quirúrgica, de hospitalización al área quirúrgica, pues tienen que señalar el área donde va a ser internado, va a ser realizado la cirugía, ¿sí? Como les digo, digamos, un paciente ingresa para ser amputado la pierna izquierda y nosotros le señalamos la pierna derecha, obviamente el médico tiene que revisar la historia clínica, ver cuál es la pierna a tratarse y todo eso, pero si nosotros cometemos este error, también el médico de quirófano puede equivocarse. Entonces, nosotros tenemos que tratar de realizar las cosas o tratar de evitar un evento adverso. Como les digo, nosotros somos humanos, no somos perfectos, podemos cometer errores, pero obviamente nuestra obligación es hacer las cosas con los 5 sentidos. ¿Cuáles son los principios ético-médicos? Actuar en el mejor interés del paciente, no hacerle daño, respetar la libertad del paciente para tomar decisiones sobre su propia vida, confidencialidad, secreto profesional. En el ejercicio profesional, el médico respetará las convicciones del enfermo o sus allegados y se abstendrá de imponer las propias. Nunca podrá hacerse mención de un título académico que no posee. Sí, nuestra obligación es cumplir a lo que nosotros estamos capacitados en nuestra etapa universitaria, ¿no es cierto? Nosotros no podemos realizar cosas o procedimientos que no están a nuestro alcance. Por ejemplo, nuestra obligación es administrar los medicamentos al paciente, pero nosotros no podemos prescribirlos, ¿sí? Uh-huh. Ya, tenemos también las actitudes peligrosas que son de lo que presenta el paciente, que son la anti-autoridad. Nadie me dice qué es lo que tengo que hacer, que tenemos este tipo de pacientes. La impulsividad, que dice que hace o quiere hacer lo que a él le plazca. El que se considera que puede todo, que es capaz de hacerlo. El invulnerable, que todo lo que a él no le puede pasar. Tenemos pacientes que dice esto no me puede estar pasando a mí, que no sé qué, y un sinnúmero de cosas. Y resignado, que dice que y eso para qué o no le sirve para nada, y un sinnúmero de. Entonces nosotros tenemos un sinnúmero de pacientes con los que nos vamos a encontrar, al que no le importa, al que puede hacerlo todo, el que no quiere que le digan cómo hacer las cosas, ¿sí?
Tenemos los factores humanos que proceden al accidente, que es la docena perversa, que son los problemas de comunicación, la permisividad, falta de competencia para la tarea, las distracciones, el mal trabajo en equipo y la fatiga, ¿sí? Igualmente tenemos la falta de recursos, presiones externas o internas, falta de asertividad, el estrés, falta de alerta situacional y falta de adherencia. El acto inseguro, ¿cuál es? Es una manifestación propia y exclusiva de los humanos consciente en efectuar acciones u omisiones que produzcan, contribuyan, alteren o resulten en lesiones, muerte a personas, accidentes, aumento de riesgo, incidentes, así como en la destrucción de equipos, daño en bienes materiales, ¿sí? Nuestra obligación, ¿cuál es? Tratar de no cometer un evento adverso con el paciente, ya que como ustedes pueden ver, puede producir la muerte, lesiones, igualmente problema psicológico, daño psicológico al paciente, ¿sí? También tenemos aquí una frase que me gustó mucho, que la gota de agua no agujerea la piedra por su fuerza, sino por la constancia. Nosotros cuando tenemos constancia, amamos lo que hacemos, nos gusta la profesión, obviamente créanme chicos que van a realizar un buen trabajo cuando sean profesionales de la salud. La constancia, el querer, el poder, el ver bien a un paciente, después cuando ya se recupere el paciente, el recibir por lo menos el gracias por parte de él, pues para ustedes créanme que es lo más lindo que a uno le puede pasar. Uno siente una satisfacción inmensa porque dicen, o sea, lo pude, lo logré, el paciente salió adelante gracias a mí, gracias a la ayuda de él, de su familia. Entonces, si ustedes quieren, pues obviamente todo se va a realizar de la mejor manera. Eso, chicos, no sé si tienen dudas, inquietudes. No, licencia, está claro todo. ¿Sí está claro? De mi parte, sí, Liz. Ya, los demás chicos tienen dudas, inquietudes. Ya, chicos, igualmente si tienen dudas, inquietudes, igual esta clase fue grabada, la subiré a la plataforma para que ustedes revisen, al igual que las diapositivas. Si ustedes tuvieran dudas, inquietudes al revisar el video o alguna cosa, por favor no duden en avisarme o comunicarme. Yo obviamente estoy aquí para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Eso es todo, chicos. Como les dije, la clase va a ser súper cortita, como siempre trato de hacer para que ustedes logren entender, comprender lo principal de la materia. Nada más, eso es todo.